Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy, entonces, es tratamiento farmacológico del EPOC. En realidad, el tratamiento farmacológico del EPOC, pues no es un tema como para una sola clase. Entonces, lo que traté de hacer es enfocarnos en lo que más utilizamos y si quieren ya después podríamos ir organizando algunas otras pláticas con respecto a los demás medicamentos. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es prácticamente el tratamiento pivote, que en este caso sería la parte de los broncodilatadores. Entonces, para entender qué le voy a dar yo a mi paciente que tiene EPOC, pues tengo que entender cuáles son realmente las metas en el tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, una de las metas más importantes, pues es que el paciente mejore con respecto a los síntomas por los que nos está consultando, ¿no? Entonces, si el paciente se queja de disnea, de tos, de expectoración, pues lo que quiere el paciente es que uno ayude a disminuir o a eliminar por completo esos síntomas. Entonces, una de esas metas sería reducir síntomas, por supuesto, mejorar la calidad de vida, y en eso lo vamos a ir viendo también con la valoración de algunas pruebas de función pulmonar, por ejemplo, como la caminata de 6 minutos o algunos cuestionarios. Entonces, eso también es muy importante. Mejorar la capacidad del ejercicio es algo que no de forma rutinaria medimos, pero que es muy importante en el paciente con EPOC para ver qué tanto el paciente durante sus actividades diarias puede estar o puede permitirse hacer ciertas actividades, y si yo con el tratamiento que le estoy dando estoy mejorando esa capacidad de hacer sus actividades al día. Por supuesto, como sabemos, prevenir exacerbaciones, prevenir hospitalizaciones y digamos que los dos puntos más importantes sería disminuir la caída en la función pulmonar y disminuir la mortalidad, que ya desde hace muchos años se conoce que si nosotros disminuimos esta caída de la función pulmonar, en realidad vamos a tener cierta injerencia en la mortalidad del paciente. Si ya vemos los últimos artículos, los más recientes, y observamos que también exacerbaciones sería uno de nuestros puntos más importantes para que nosotros podamos disminuir mortalidad. Por eso es que ahora todo el algoritmo de tratamiento se ha modificado. Entonces, esos serían nuestros puntos a tratar. ¿Qué es lo que voy a hacer para poder tratar cualquiera de estas metas que veníamos anteriormente? Entonces, tengo varias formas de poder manejar al paciente, y una de ellas es, pues, manejar la parte de la broncoconstricción, otra la parte de la inflamación crónica, la otra sería la producción de moco. Por supuesto, si estamos hablando de pacientes que tienen deficiencia de alfa-1 antitripsina, pues una terapia dirigida hacia esta deficiencia, y la situación de las infecciones. Entonces, en realidad el tratamiento de la EPOC sería todo esto. Entonces, no nada más es como darle el broncodilatador o que se ponga 2 disparos al día y se acabó, ¿no? Tenemos que verlo de una forma integral. Esta parte de la plática se va a enfocar únicamente al manejo de la broncoconstricción y de la inflamación solamente por vía inhalada. Es muy diferente todo el resto del tratamiento de qué tanto podemos mejorar la producción de moco, las infecciones, entre otras cosas, ¿vale? ¿Por qué enfocarnos entonces en esta parte de la broncodilatación y la parte de la inflamación? Ya tiene pues prácticamente más de 2 décadas en las que se describía cómo era la fisiopatología del EPOC, y entonces, como a muy grandes rasgos, se decía que existía este desequilibrio entre la parte de las metaloproteinasas, la parte de las elastasas. Entonces, todo eso generaba una desregulación que culminaba en una ruptura a nivel de las paredes alveolares, una hipersecreción a nivel de moco, y esta parte de la inflamación a nivel peribronquial y la parte subsecuente de una remodelación que culminaba como una fibrosis. Entonces, esto lo veíamos ya hace más de 20 años, y el tratamiento en ese entonces pues era precisamente tratar de que ese bronquio pudiera abrirse y pudiera desinflamarse con todos estos factores. Sin embargo, han pasado ya varios años en los que se continúa con
pues con la investigación acerca de la fisiopatología del EPOC, y pues no pareciera tan sencilla como únicamente este desbalance de todas estas sustancias, sino que participan de manera activa muchas otras, y todo eso hace que entonces nuestros tratamientos vayan también cambiando y se vayan enfocando dependiendo de qué es lo que predomina en un paciente y en otro. Entonces, no nada más es esta situación a nivel de tabaco o algún otro factor que me genere una lesión a nivel de mi endotelio. Creo que con este ya voy a apuntar, espérenme un tantito. Ay, pluma, puntero. Entonces, no es únicamente la exposición a un factor nocivo, en este caso tabaco, que es el que mejor conocemos, sino algunos otros, contaminación, humo de leña, etcétera. Entonces, esta activación a nivel de todo lo que es mi endotelio y la activación de mis células dendríticas, que lo que van a hacer es precisamente presentar los antígenos de algo que me está generando una lesión para que se presente todo un tipo de respuesta inmunitaria, tanto de mis células B como también la quimiotaxis de algunas otras células, macrófagos, neutrófilos, etc. Esto a la vez lo que va a generar a nivel de mi músculo y de todo mi intersticio son varios cambios a nivel de la producción de fibroblastos, miofibroblastos y la destrucción al final de las paredes alveolares. Pero fuera de eso, que también pudiera ser como algo muy general en cuestión de qué es lo que está pasando con la EPOC, tenemos que entender que también, dependiendo de los tipos de exposición que tenga el paciente, por ejemplo, si el paciente tiene exposición no solamente a tabaco, sino también a ciertos virus o a ciertas bacterias, entonces va a predominar una respuesta a nivel celular y cada una de esas respuestas va a generar que predomine un tipo de inflamación u otro tipo de citocinas, y eso puede modificar de forma importante la forma en que yo voy a tratar a mi paciente. Entonces, no es como tan sencillo de dar broncodilatador y esteroide, va más allá, y esto también lo podemos ver un poco más de cerca en función de cómo cada una de las células dendríticas o las presentadoras de antígenos, dependiendo a quién estén estimulando, entonces van a generar una respuesta específica, y eso se va a interpretar pues con la medición de diferentes citocinas, pero eso se va a interpretar en cómo se genera el daño a nivel pulmonar y sistémico. Entonces, al final tendríamos un escenario más o menos así, que esto se describió ya hace 10 años, en donde no es tan sencillo como lo que veíamos en la diapositiva pasada. Entonces, ya entendiendo más o menos que la situación de la EPOC no es así como tan fácil, la idea de hoy es precisamente hablar por qué entonces los broncodilatadores siguen siendo como la terapia más importante. Entonces, hablar de broncodilatadores, que ya quedamos que es uno de nuestros marcadores para la terapéutica, vamos a hablar acerca de los dos grandes tipos de broncodilatadores, que son los antimuscarínicos y los beta-2 agonistas. Para fines de esta plática, lo que vamos a hacer es únicamente hablar de los de acción prolongada. No nos vamos a detener en los de acción corta, ni en si utilizo para rescate o no. Entonces, de los antimuscarínicos, dentro de las generalidades, pues son 5 subtipos de M1 a M5. Lo más importante para la cuestión pulmonar es los receptores M1 y M3, que lo que hacen es generar una broncoconstricción. Entonces, por lo tanto, si yo tengo un antimuscarínico, pues por lo tanto voy a inhibir esa broncoconstricción. Y M2, pues es un regulador, porque la estimulación de M2, pues me genera una broncodilatación. Entonces, esa es la forma en que yo tengo cierto equilibrio con la presencia de acetilcolina. Y la otra son los beta-2 agonistas, que la estimulación como tal de estos receptores, pues me van a generar broncodilatación. Hablar de antimuscarínicos, entonces, voy a pasar a la siguiente para que veamos unas cosas. Dentro de los receptores antimuscarínicos, quedamos que tenemos 5 tipos. Entonces, del 1 al 5. Entonces, quedamos que los que están a nivel pulmonar, pues es el 1, el 2 y el 3.
Si ustedes observan en la previa, entonces tenemos el M1, que está muy pegado a lo que sería la parte a nivel del vago, el M3, que es el que está directamente con el músculo liso, y el M2, que es el que regula. Entonces, si yo de repente tengo mucha estimulación de M3, lo que hace es estimularse M2 y por lo tanto, lo que va a hacer es disminuir la cantidad de liberación de acetilcolina. Por lo tanto, la acetilcolina no va a estar en esta unión presináptica y por lo tanto no va a estar estimulando al M3, ¿sale? Entonces, cuando yo estimulo M3 o M1, lo que va a resultar es en la presencia de una broncoconstricción. Entonces, ¿cómo funcionaría mi antimuscarínico? Pues precisamente con la inhibición de M1, la inhibición de M3, que sería la parte de mi músculo liso, y algo importante, y por lo que también sirven algunos pacientes con hipersecreción de moco, es que también puede, más bien estos receptores están en las glándulas mucosas. Entonces, al inhibir por lo tanto, inhibo la producción de moco y en algunos pacientes también observo que mejora esta situación de hipersecreción. M2 también lo estimula, pero tiene una forma de estar unido a M2 mucho más tenue. Entonces, por eso es que se libera muy fácil del receptor M2 y donde más está actuando es en M3 y en M1, ¿sale? Existen algunas otras características de los antimuscarínicos porque también tenemos receptores a nivel del endotelio vascular. Entonces, el hecho de tener algún tipo de acción a nivel del endotelio vascular pudiera producir vasodilatación. Entonces, no es tanto el efecto que se tiene, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Entonces, dentro de nuestro sistema respiratorio, lo que nosotros tenemos es que podemos dividir, como a muy grandes rasgos, que este sistema nervioso parasimpático con la acetilcolina tiene una inervación en lo que serían las vías aéreas proximales y que va dirigido por el nervio vago y que, como les comentaba, estaría el receptor M1 y M3 directamente en el músculo liso y en la glándula mucosa. Pero en las vías aéreas más periféricas, y esto también es importante para ir entendiendo si realmente los broncodilatadores que les dicen que tienen partículas ultrafinas, etcétera, van a tener o no una respuesta en las partes más distales, que sería como lo característico en la EPOC, donde el problema principal es la vía aérea periférica. Y en este caso, como tal, la vía aérea más distal no llega a la inervación a nivel del vago, pero sí tenemos receptores de acetilcolina, tanto en el músculo liso como en el endotelio. Entonces sí puede haber efecto a nivel de los antimuscarínicos a este nivel, ¿sale? Entonces, entendiendo pues cómo funcionan los antimuscarínicos, les dije que solamente íbamos a ver los que son de acción prolongada. El primer antimuscarínico ya como tal para tratamiento como EPOC, pues ustedes saben que es tiotropio, y posteriormente han salido ya muchos otros antimuscarínicos. Lo importante de todos ellos, porque ahorita vamos a ir viendo cuál es mejor o cuál es peor, etcétera, es pues cuánto tiempo me dura su acción, para que no lo esté mandando cada 8 horas o cada 6 horas, y en cuánto tiempo yo puedo obtener una respuesta del medicamento. Entonces, por ejemplo, casi todos a los 5 minutos yo ya tengo un efecto de acción, y la vida media en prácticamente todos los antimuscarínicos prácticamente es más de 24 horas. Con umeclidinio es un poquito variable, pero prácticamente también tenemos casi todos con 24 horas. El único que no es aclidinio, por eso es que aclidinio se va cada 12 horas. Todos los demás, vean que la vida media llega a ser a veces hasta de 57 horas, es decir, con una vez al día es más que suficiente. Y bueno, aquí tienen algunos ejemplos de los nombres comerciales y de los dispositivos, porque esto es muy importante, como vamos a ir viendo en el transcurso de la plática. Entonces,
Pues tenemos en el mercado muchísimos antimuscarínicos y entonces dirían ustedes, bueno, pues ¿cuál le doy al paciente, no? Entonces, para empezar, fíjense aquí que en esta gráfica lo que vemos es cómo cambia el hecho de que yo le dé un antimuscarínico, cualquiera de los que tengo acá, en FEP1. Entonces, si yo comparo teotropio contra placebo, pues veo que realmente, pues, le gano al placebo, afortunadamente. Aclidinio pasa lo mismo, glicopirronio pasa lo mismo y umeclidinio pasa lo mismo, ¿sale? Entonces, quiere decir que el tratamiento, esto es en pacientes con EPOC, el tratamiento que yo le estoy dando a mis pacientes con EPOC, con este tratamiento sí está generando un cambio en FEP1 comparado con placebo, o sea, con darle nada. Pero quiero que se fijen muy bien en la graduación. Aquí son 100 y 200 mililitros, ¿sale? Porque eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Pero cuando yo comparo aclidinio contra, o sea, cada uno de los antimuscarínicos uno contra otro, fíjense que en realidad no hay gran diferencia, excepto cuando comparo glicopirronio contra tiotropio. Pareciera que glicopirronio sí me da un poquito más de FEB1, el cambio. Todos los demás están prácticamente igual, ¿sale? Entonces, si ustedes dicen, bueno, pues ¿cuál será mejor? Pues en realidad casi todos están igual, excepto por el glicopirronio. Eso es en cuestión de FEB1. Ahora, si ustedes quieren ver calidad de vida, porque cuando lleguen los de la industria y les estén diciendo que sí, porque mejoró estadísticamente contra tal y tal fármaco, etcétera, es muy importante que vean contra qué lo están comparando y cuánto es lo que realmente está mejorando. Que sea clínicamente significativo no significa que, perdón, que sea estadísticamente significativo no quiere decir que sea clínicamente significativo. Entonces, miren esta, si para calidad de vida, pues dar algún antimuscarínico contra placebo, pues ayuda. Aquí si es menos de 0 quiere decir que favorece al que compara, que en este caso es el primero. Pero cuando yo estoy ya comparando un LABA contra LAMA, igual, glicopirronio, troteopo, cada uno de ellos, pues prácticamente no hay gran diferencia. Nuevamente el glicopirronio pareciera que también tiene una mejoría no solamente en FEP1, sino también en calidad de vida. Y otra de las cuestiones importantes es qué tanto dejo que el paciente utilice su medicamento de rescate. Entonces, miren, tiotropio y glicopirronio funcionan bastante bien, con imeclidinio, pues la verdad es que no. Y el resto de los tres otros, cuando los comparamos entre ellos mismos, no tiene gran diferencia, ¿sale? Entonces, dar cualquiera de los antimuscarínicos no tiene gran diferencia, excepto para FEP1 y calidad de vida, que pareciera predispone un poquito más hacia glicopirronio. Entonces, eso es en cuestión de antimuscarínicos cuando empezó todo esto. La parte de beta-2 agonistas, pues la parte de beta-2 agonistas, el hecho de que yo genere una estimulación a nivel de mi receptor beta-2, pues va a generar una serie de señalizaciones intracelulares que al final lo que van a hacer es generar AMP cíclico para generar una relajación o una broncodilatación. Eso es al final lo que va a suceder con los beta-2 agonistas. Este es otro esquema que prácticamente nos dice lo mismo, como es que la estimulación de este receptor a través de GTP y de las proteínas G, etcétera, genera el ADP, luego ATP, con el AMP cíclico y por último la broncodilatación. Estos son algunos ejemplos de cuáles son los beta-2 agonistas que tenemos en el mercado. Entonces, miren, salmeterol, formoterol, olaterol, etcétera, ¿no? Si ustedes ven la parte del inicio de acción, se fijarán que hay algunos, que de hecho también mucho la industria farmacéutica se congratula de eso, de que tienen una acción rápida. Entonces, miren cómo formoterol, olodaterol, bilanterol, en realidad en 5 minutos tenemos ya un efecto, comparándolo con otros que pues sí tenemos que esperar un poquito más de tiempo. Aquí la gran diferencia, fíjense, es que casi todos, al revés que los antimuscarínicos, casi todos su vida media pues es de 12 horas. Olodaterol
es muy variable, pero es más de 12 horas, por eso es que también se puede dar una sola vez al día, bilanterol igual e indacaterol 24 horas. De igual forma, estos son algunos ejemplos de nombres comerciales y de dispositivos donde los pueden ustedes encontrar. Entonces, ¿qué LABA entonces sería mejor? Ya vimos que con LAMA, pues en realidad pareciera un poquito más hacia glicopirronio, cuando lo doy solo, pues, cuando no le estoy dando nada más al paciente. Y LABA, entonces lo que yo veo aquí es que cuando comparo LABA contra placebo, o sea, lo mismo que veíamos contra antimuscarínicos, vean cómo en realidad el hecho de que cambie FEV1, pues sí modifica, ¿no? Entonces, pues, porque es contra placebo, entonces favorece a LABA a comparación de placebo en todos estos estudios. En cuestión de calidad de vida, nuevamente, ahora está al revés la gráfica, aquí está LABA, el uso de LABA contra placebo, nuevamente. Entonces, esto parecería como un poco, pues, tonto, pues, pero así es como empezaron a surgir los primeros medicamentos para EPOC. Y entonces, lo que encontramos es que, pues, tanto LABA como LAMA, pues son, aquí se me movió muy feo la diapositiva, pero bueno. Entonces, ambos, pues, son medicamentos que nos ayudarían a mejorar FEV1, nos ayudarían a mejorar calidad de vida. Entonces, ¿por qué dar uno o por qué dar otro? Entonces, ahí es cuando empezaron a surgir varios estudios de ir comparando uno contra el otro. Entonces, para decidir qué voy a dar, un LAMA o un LABA. Entonces, fíjense bien, en esta gráfica lo que estamos viendo es para exacerbaciones agudas únicamente, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que favorece el uso del LAMA? Entonces, únicamente, como lo van a ver en las siguientes gráficas, es para exacerbaciones agudas. Por eso es que hasta el momento, si ustedes se fijan en las guías, casi siempre en los pacientes que requieren monoterapia se prefiere utilizar un antimuscarínico de acción prolongada porque nos da este beneficio. Si vemos entonces para algunos otros desenlaces, por ejemplo, FEV1, en cuál tengo mejor cuestión de FEV1, ya sea con LAMA o LABA, en realidad sobrepasa la unidad, por lo tanto ambos son iguales, no hay una diferencia entre LABA y LAMA, el usarlo. Entonces, pareciera así que da como un poquito más la ventaja hacia LAMA, pero el intervalo de confianza se mantiene en 0, atraviesa el 0, entonces no puede haber, hay una diferencia estadística, ¿sale? Entonces, lo que sí vimos es la parte de las exacerbaciones agudas. Por eso vuelvo a insistir que la utilización del LAMA en los que requieren monoterapia pudiera ser como más favorecedora. Esto es lo de la reforma. Ahora, igual, cuando ustedes están comparando LAMA contra LABA, ¿no? Y quieren ver, por ejemplo, la parte de las exacerbaciones, ya sean moderadas o graves, fíjense cómo la parte de LAMA pudiera ser como un poco mejor en comparación de LABA, y para exacerbaciones ya moderadas o graves, pero en población de bajo riesgo, fíjense cómo ya atraviesa la unidad en el resto de los intervalos, ¿sale? Todas atraviesan la unidad, entonces no hay diferencia entre usar uno u otro, únicamente en la parte de exacerbaciones moderadas a graves y lo que habíamos comentado previamente de la primera gráfica que teníamos, que era de la exacerbación aguda, ¿sale? Entonces, por eso vuelvo a insistir, la situación del LAMA. Entonces, pues, la siguiente parte de la historia es que si los dos funcionan y los dos tienen mecanismos diferentes para poder hacer esta broncodilatación, pues, ¿por qué no utilizar ambos y entonces hacer un efecto de sinergia, ¿no? Entonces, podríamos tener mayor efecto y eso fue lo que se inició ya hace algunos años. Entonces, en realidad, en este inciso A, lo que podríamos estar viendo es lo que les acabo de comentar, de cómo
el receptor beta 2 agonista va a generar cierta broncodilatación, como la inhibición de M3 lo que va a generar también es una broncodilatación. Entonces, dos vías diferentes van a converger para que exista mayor broncodilatación. Entonces, eso es una parte, pero se están estudiando otras formas en las que parece ser que la combinación tanto de un LABA como de un LAMA no solamente disminuyen este efecto de broncoconstricción, sino también la activación de varios mediadores de inflamación. Entonces, esos son partes de los nuevos medicamentos o de las nuevas situaciones que se están probando y que probablemente en algunos años ya vamos a tener un poquito más por acá. Entonces, miren, ahora ya tenemos la terapia dual, ¿no? Y lo que hicieron los laboratorios, pues es decir, bueno, ¿qué será mejor? La combinación, es decir, la terapia dual o la monoterapia. Y entonces, pues, lógicamente, pues va a ganar, o sea, es como si le estuvieras apostando al que sabes que siempre pierde, pues estás mal, ¿no? Entonces, aquí fíjense cómo la parte de calidad de vida, el hecho de tener LABA-LAMA, sí da como cierta inclinación hacia que la calidad de vida sea mejor, pero, vuelvo a insistir, rebasa la unidad, entonces esto no es estadísticamente significativo. Esto es a los 12 meses, ¿sale? Pero, ¿qué es lo que pasa con FEP1 a los 12 meses? El FEP1 va a ser, o sea, el cambio que tenemos en función de la basal que se le hizo a ese paciente de la espirometría va a ser mucho más alto, en cambio, si yo le pongo únicamente monoterapia. Pero aquí fíjense cómo están comparando únicamente contra LABA, ni siquiera contra LAMA. Entonces, el hecho de yo tener LAMA, que ya habíamos quedado que pareciera tener como un poquito de mejoría, y le agrego un LABA, pues por supuesto que voy a tener mejor efecto en mi FEP1. Estos son los estudios y seguramente luego llegan y les dicen el estudio tal, entonces para que tengan en cuenta todo esto. Para exacerbaciones moderadas, fíjense cómo, casi llega a la unidad, pero el hecho de tener una doble terapia hace que el paciente tenga menos exacerbaciones, ¿sale? Entonces, nuevamente se compara contra un beta 2 agonista, no contra un LABA. Y la parte de mortalidad, que quedamos que es uno de nuestros puntos más importantes en la terapéutica, pues aquí sí no existe ninguna diferencia si yo le doy uno dual o le doy únicamente monoterapia. Es prácticamente lo mismo, ¿sale? Lo que sí ayuda, quedamos entonces, es en la parte de exacerbaciones moderadas y graves y la parte de FEP1, no en calidad de vida ni tampoco en mortalidad. Entonces, con todo esto, en realidad, ¿se pueden hacer preguntas aquí? Es que no sé esta cochinada que me... A ver. ¿Cómo le hago para color de la pluma automático? ¿No? Ah, sí. Bueno, no le sé bien, así que lo voy a seguir. El caso es que, si ustedes se fijan, que exista un mejor broncodilatador o una mejor, terapia dual específica, si es espiolto, si es ultibro, etcétera. Entonces, no hay como tal un estudio que diga eso, ¿sale? Entonces, y siempre tienen que tener muy en cuenta contra quién se está comparando. Si de repente llegan y les dicen que espiolto versus espiriva es mejor espiolto, bueno, pues están comparando 2 versus 1, o así. Entonces sí tienen que tener como muy en cuenta todo esto. Pero además es muy importante que ustedes sepan qué tipo de dispositivo es el que el paciente requiere. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente, pues sí requiera la terapia dual. Ustedes le están dando la terapia dual, pero le están dando la terapia dual a través de un dispositivo en el que él o no sabe, o uno no le enseña, o no tiene la capacidad a nivel de flujo para poder obtener lo necesario del medicamento. Entonces, es muy importante que nosotros veamos si requiere o no terapia dual,
monoterapia y a través de qué dispositivo sería el ideal para ese paciente. Habrá pacientes entonces que pues a lo mejor con Respimat sea suficiente, con Genoir, con Ellipta o algunos que requieran IDM y que se tenga que utilizar, acuérdense por favor, la cámara espaciadora, pero también habrá otros pacientes pues que definitivamente ninguno de esos nos pueda apoyar por la falta de coordinación o por lo que ustedes quieran y entonces se tenga que recurrir prácticamente a la nebulización, ¿sale? Pero son casos muy especiales. A lo que voy con esto es que se tiene que personalizar para cada paciente qué es lo que requiere y siempre estar verificando que la colocación del medicamento es la adecuada, porque muchas veces a la hora de la consulta estamos viendo que el FEV1 bajó, que hubo exacerbaciones, que caminó menos metros, etcétera, pero y le estamos achacando a que a lo mejor es que requiere triple terapia o que se infectó, cuando en realidad el paciente ni siquiera se está poniendo bien el medicamento. Entonces ese debe ser uno de nuestros puntos fundamentales en la consulta. Pasando al otro tema en cuestión de inflamación, para poder combatir la inflamación en la EPOC, en realidad tenemos todos estos opciones, pero ahorita nada más vamos a hablar de corticosteroides y de los corticosteroides inhalados, ¿vale? Pero para poder ir contra inflamación, en realidad tenemos también una gama muy importante de medicamentos. Entonces, la parte de los esteroides, primero voy a empezar a hablar acerca de cómo fue que se empezó a introducir el uso de los esteroides en la época. Entonces, miren cómo en este metaanálisis lo que hicieron es ya decir, bueno, voy a comparar esta terapia dual, que es LABA-LAMA, que parece ser que es como de las cosas mejores por lo que vimos anteriormente en relación a que mejora más mi FEV1, en la parte de las exacerbaciones, aunque quedamos que en calidad de vida y en mortalidad no, ¿sale? Entonces, y lo voy a comparar contra un LABA, otra vez, insisto, en vez de un LAMA, ponen un LABA, y contra corticoesteroide, probablemente porque pues las presentaciones de este tipo a nivel comercial pues son mucho mayores. Entonces, fíjense aquí cómo la intervención es LABA-LAMA, entonces yo lo que quiero ver es si eso mejora mis exacerbaciones moderadas o graves, y en realidad no lo existe, fíjense cómo está en la unidad, y todas sobrepasan, excepto para neumonía, ¿vale? Y bueno, para neumonía en ambos, tanto de población de alto riesgo como de bajo riesgo. De aquí precisamente sale esta situación de que el uso de esteroides en pacientes con EPOC favorece la presencia de neumonías, ¿sale? Entonces, es aquí donde vemos eso. Ahora, en cuestión de calidad de vida, esto es lo mismo que el cuadro pasado, pero vamos a ir como describiendo. Fíjense que aquí nada más hay un artículo. El hecho de calidad de vida, el usar un LAMA-LAMA, o sea, una terapia dual de broncodilatación versus un beta-2 agonista con un esteroide, en realidad la calidad de vida le favorece más tener un dual, ¿sale? Si hablamos de BEF1, sucede lo mismo. El BEF1 se ve favorecido más en los pacientes con EPOC que utilizan esta terapia dual a comparación de utilizar un LABA y un esteroide inhalado. Igual estos son algunos de los estudios de los que quedaron en el metaanálisis. Perdón, es a los 3 meses, ¿sale? Y cuando lo vemos al año, a los 12 meses, fíjense cómo sigue presentándose este fenómeno, cómo el uso de LABA-LAMA sigue haciendo comparación del uso de esteroides más un LABA mejor en conservar este FEV1. Si queremos ver sobre exacerbaciones graves, el uso de ambos, es decir, cualquiera de los dos en realidad pareciera no tener ninguna diferencia, ¿sale? Entonces en exacerbaciones no graves. En cuestión de efectos adversos, también pareciera que no. Aquí, cuando lo dividen ya para efectos adversos únicamente para neumonía, entonces ahí es cuando ya sale precisamente que hay mayor riesgo de neumonía. Pero cuando tenemos en conjunto todos los efectos adversos, en realidad prácticamente el uso de los dos es igual,
Y bueno, mortalidad, no hay ninguna diferencia, es decir, no, el hecho de usar uno u otro no me va a cambiar tampoco la mortalidad. Entonces, hasta el momento, ninguno de los medicamentos ni de las combinaciones me ha impactado en mortalidad. Esta sería entonces nuestra, digamos, tabla, nuestro resumen. Si yo utilizo LABA-LAMA contra monoterapia, pues por supuesto que la combinación dual pues va a hacer que mi BEF1 sea mejor. La parte de calidad de vida y síntomas, pues también, no mucho, pero va a ser mejor. La parte de exacerbaciones queda casi igual y la capacidad de ejercicio también. Si yo comparo LABA-LAMA contra un LABA y esteroides sistémicos, en realidad lo único que pareciera que me ayuda un poco más es en la parte de exacerbaciones y ahorita vamos a ver por qué. La parte de triple terapia, que es precisamente lo que ahora está como, bueno, ya tiene como 2 años de moda, sale precisamente porque en algunos pacientes el hecho de haber iniciado con esteroides tenía en cierto grupo de pacientes una mejoría en las exacerbaciones. Entonces se dijo, bueno, pues LABA-LAMA funcionan bien, si lo comparo con un LABA y un esteroide, entonces ¿por qué no poner los tres, no? Entonces, miren, cuando queremos ver si las exacerbaciones, este es igual un metaanálisis, si queremos ver cómo va la parte de exacerbaciones moderadas o graves, en el caso de una triple terapia, fíjense cómo no existe diferencia, ¿sale? Si solamente lo vemos para una exacerbación grave, en realidad, fíjense cómo también cruza y no existe diferencia. Pero aquí lo que tenemos es que el primer evento de una neumonía grave sí se presenta cuando estamos utilizando un esteroide, ¿sale? Entonces ahí es donde tenemos, y aquí sí, todo va hacia un solo lado, entonces no atraviesa la unidad. Entonces el hecho de estar utilizando como tal esta parte predispone que tenga un primer evento de neumonía. Entonces, existen varios artículos para valorar esta parte de la triple terapia y aquí vemos una comparación de los principales. Está Trilogy, Trinity y Tribute. Entonces, cada uno con las comparaciones respectivas. Entonces, fíjense aquí cómo el riesgo como tal de exacerbaciones moderadas o graves con la triple terapia versus la que tiene doble terapia es prácticamente, bueno, es muy similar, pero es estadísticamente significativa. Si lo vemos con cada uno de los demás estudios, estamos observando lo mismo, ¿vale? Si se fijan acá, que voy a moverlo un poquito, en la parte de BEF1, fíjense cómo la diferencia entre utilizar triple terapia y la doble terapia también existe, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, fíjense en cuántos mililitros realmente está habiendo diferencias entre ambos grupos, ¿sí? En los otros 2 estudios no se especificó como tal. A la semana 52 se sigue manteniendo esta relación de los cambios de BEF1 entre la triple y la dual. Y la parte de los pacientes que tenían neumonía, en este caso, pues fue prácticamente el mismo porcentaje, 3% y 3%. La mortalidad fue también prácticamente igual, ¿vale? Entonces, esos son 3 de los principales, pero también tenemos estos otros 2, es el FULFIT y el IMPACT. Entonces, fíjense aquí también cómo el riesgo de exacerbación es también estadísticamente significativo cuando estoy comparando la triple contra la dual, igual, en este caso con IMPACT. Y la parte de BEF1, vean acá también cómo el hecho de tener una triple terapia hace diferente al tener una doble terapia. En los otros no se especifica y cuando no solamente a la semana 26, sino a la 52 se sigue manteniendo esta. Para los eventos de mortalidad y de neumonía es prácticamente igual que la previa, ¿vale? Entonces, para poder entender un poco y ya casi terminar la clase de cómo están hechos estos estudios de la triple terapia, vamos únicamente a analizar uno. Entonces, esta es la forma en que se estuvo reclutando. Entonces, miren, en este caso la aleatorización fue 1 a 1
y entonces en unos se les dio indacaterol con glicoperronio más un tiotropio en placebo, o sea, que únicamente tenían indacaterol y glicoperronio, y además tenían placebos salmeterol fluticasona, ¿vale? Después, al otro grupo, al otro brazo, tenía tiotropios, salmeterol fluticasona, o sea, es, digamos, la triple, ¿sale? Y tenían indacaterol glicoperronio como placebo. Entonces, se les siguió durante todo este tiempo. Entonces, las características basales, que es una de las cuestiones más importantes de un ensayo clínico controlado, fíjense cómo el hecho de tener en este caso los de terapia dual contra los de terapia triple son muy semejantes las características. La edad, miren, 65 años, el índice de masa corporal, en qué grado de obstrucción teníamos, si era grave o moderado. Entonces, fíjense que son muy parecidos. Por ejemplo, la escala de disnea, qué tantas exacerbaciones tenía uno u otro. Entonces, eso es lo que hace la aleatorización. Y la parte, que es a lo que voy, de los eosinófilos, ¿sale? Como lo pusieron menos de 300, más de 300. Entonces, ambas poblaciones, ambos brazos eran muy parecidos. Y eso, lo único que te lo da es, pues, que sea un estudio aleatorizado. Entonces, ¿qué es lo que se encontró? En realidad, el hecho de tener la triple terapia, o sea, tiotropio, salmeterol, fluticasona, pues sí hacía que, como lo vimos en las diapositivas previas, que la cantidad de BEF1 que yo tuviera fuera un poquito mayor a comparación del que tenía la terapia dual, ¿no? De ahí la insistencia de muchas farmacéuticas de querer utilizar la triple, la triple, la triple. ¿Qué pasa cuando lo vemos de otra forma? Fíjense cómo este que es como un gris más claro, es la triple terapia, y este que está acá más oscuro es la doble terapia. Entonces, esta es la caída que yo tuve de BEF1 con respecto a los días que yo le estoy dando el tratamiento. Si se fijan aquí, el hecho de tener la triple terapia parece que hace que la cantidad de BEF1 no caiga tanto como con la doble terapia. ¿Pero qué es tanto? Entonces, fíjense, a la semana, al día 29, o sea, al mes, la diferencia era de 28 mililitros. ¿Qué tan importante es 28 mililitros? O sea, nada más hay que ir como pensando. En el día 85 eran 29 mililitros la diferencia. En el 181 eran 33 mililitros y en el día 182 eran 26 mililitros. Claro, todas estadísticamente significativas, que si alguien me puede decir por qué salió estadísticamente significativo, a pesar de ser una cantidad baja en mililitros, me lo puede poner ahí por el chat. Hasta que yo salga de esto y vea cómo se pone. Entonces, bueno, teotropio, y ya vimos que entonces la triple parece ser que baja menos, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí ellos lo que encuentran es que en los pacientes, de aquí salen los famosos eosinófilos, ¿no? Ese 2% y esos 300 de eosinófilos en cuenta total. Decir, bueno, a ver, en los pacientes que mejor hacía la triple terapia para mejorar ese FEV1, en realidad era en estos pacientes que tenían más de 2% de eosinófilos y más de 300. Los que estaban debajo de 300, fíjense cómo rebasa la unidad, entonces no hay diferencia, igual en los que tenían menos de 2%. Entonces, aquí lo vemos un poquito más claro, sin tanta división. Entonces, en los que son más de 300 y menos de 300, ¿sale? Entonces, la triple terapia parecía que mejoraba en esta población de pacientes que tiene un porcentaje mayor de eosinófilos o una cuenta total de eosinófilos, en este caso de 300. Cuando lo vemos así en general, la parte de, porque todas las farmacéuticas les van a estar poniendo y poniendo y poniendo gráficas y tablas y lo que sea, y nos van a marear. Entonces, lo que hay que ver es realmente qué es lo que está sucediendo con el paciente y pues no caer en que este es mejor que el otro. Fíjense cómo para exacerbaciones graves y moderadas, en realidad la doble terapia versus triple terapia no tenía ninguna diferencia, ¿vale? Entonces, para exacerbaciones.
Sí me mejoraba el BEF1, sí, ya vimos que sí, pero para exacerbaciones seguía prácticamente igual, ¿sí? Y esta pues es precisamente mi gráfica en función de todo el tiempo que yo lo seguí. Si se fijan, pues están sobrepuestas, ¿no? Están iguales. Pero ellos hacen un análisis específico, ya como un subanálisis, para ver en estos pacientes de eosinófilos. Y entonces ahí es cuando sí encuentran que la triple terapia sí disminuye las exacerbaciones, pero únicamente en los pacientes que tienen esta característica, ¿sale? Entonces, bueno, hasta ahí voy a dejar la parte de la triple terapia. Entonces, nada más quiero puntualizar en que para parte de mortalidad como tal, todavía está en muy veremos. La parte de exacerbaciones sí mejora solamente en este tipo de pacientes, en los que tienen eosinofilia, y en el BEF1 también mejora, ¿sale? Entonces, perdón, que me regrese, pero hay que tener en consideración la parte de las neumonías, del riesgo elevado que se tiene de neumonía, tanto en población de bajo riesgo como de alto riesgo, como lo vimos en la diapositiva. Todo esto, debido a que el EPOC es una de las enfermedades más prevalentes que tenemos, entonces va a ser algo que durante toda su vida profesional les van a estar llegando y les van a estar diciendo a la industria farmacéutica que receta esto, que receta aquello, que ya salió el nuevo artículo, que ya salió el nuevo estudio, etc. Entonces, vuelvo a insistir que es muy importante que ustedes tengan un juicio bastante objetivo acerca de qué es lo que realmente me está diciendo ese artículo. Entonces, fíjense bien, los cambios clínicamente significativos para BEF1 son de 100 mililitros. Habíamos visto que cuando comparábamos un medicamento versus el otro, la diferencia era de 28, 26, 30 mililitros. Ninguno era más de 100 mililitros, entonces aguas. Otra forma de valorarlo es el cambio del 5 al 10% con respecto al basal. Si el paciente me está cambiando de un día al otro este porcentaje, pues entonces sí me está generando una diferencia. En CAT se ha visto que para poder decir que existe una mejoría es que disminuyas 2 puntos, 2.5. Para San George, menos 7. Aquí hay algunas diferencias, pero los últimos artículos mencionan que esto realmente ya es clínicamente significativo. Y ustedes saben muy bien que los cambios en la caminata de 6 minutos son clínicamente significativos, ya sea de 30 para arriba o 30 para abajo, ¿sale? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta cuando nos están pasando los artículos. Entonces, hablar de tratamiento farmacológico, pues en realidad pues es muy extenso, ¿no? Esto es como nada más como la puerta de lo que podríamos empezar a dar, pero pues recordar que EPOC hasta el momento es la tercera causa de mortalidad a nivel mundial, ¿no? Si nosotros pudiéramos comparar la cantidad de pacientes que nos llegan con diabetes y pacientes con EPOC, prácticamente estaríamos igualando si lo juntamos con asma. Entonces, es muy importante la cantidad de pacientes que vamos a tener con EPOC y lo más importante es poder hacer el diagnóstico. Recuerden hacer su espirometría. Y la parte que nos recomienda hasta el momento GOLD, que son los diferentes grupos, cada uno de esos grupos, entonces ustedes van a ir viendo si requiere o no monoterapia, terapia dual, triple terapia, pero más allá de lo que les dicen el panel, etcétera, es muy importante que ustedes se fijen en las características que tiene el paciente, ¿no? Al final y al cabo, esto es un panel que nada más nos ayuda para poder valorar si requiere o no tal tratamiento, pero ustedes tienen que hacer un enfoque o una aproximación mucho más profunda con el paciente. Y la parte de tratamiento farmacológico generalmente es lo que siempre tocamos cuando hablamos de tratamiento para EPOC. Sin embargo, a pesar de que los broncodilatadores y todo lo demás, pues es lo que más se patrocina, en realidad, dentro de, ustedes vieron en las gráficas, mortalidad no tiene ninguna, con todos estos medicamentos no hay ningún efecto
en mortalidad, pero si nosotros hacemos que el paciente deje de fumar, eso sí tiene una diferencia en la mortalidad. Entonces, dentro de todos los tratamientos farmacológicos, el no farmacológico sería el más importante, ¿sale? Por supuesto, la parte de vacunación, las actividades físicas y, por supuesto, la rehabilitación pulmonar. Entonces, esos son otros temas, aparte de la parte de tratamiento farmacológico, pero que siempre deben de ir de la mano. Entonces, ya para terminar, ya sé que todo el mundo pregunta si fumó o no fumó, pero por favor ya empecemos a preguntar en la historia clínica si el paciente vapea. Y realizar el consejo breve, por favor, es muy importante. Y este ya es del año pasado, y este año pues